that I would let him lead me through each day in every way. And now that I have reached the age of choosing on my own, I know there's not a better way that anyone has known. Bienvenidos a La Hora de Gracia, el programa de radio de la Iglesia Mayor Gracia de Rosario. Nuestra meta en este programa es enseñar la palabra de Dios, siempre teniendo en cuenta que la gracia es la base de la salvación de Dios y también de la vida diaria con Dios. Así que les invitamos a oír y a participar con nosotros en la búsqueda de conocer mejor a nuestro Dios y Salvador, Cristo Jesús. Ahora a continuación, el estudio de la palabra de Dios. Bueno, quiero compartir unos versos que están en Salmo 40, el verso 16 del Salmo 40. Estaba pensando en este verso. En realidad son dos versos. El final del Salmo 40, versos 16 y 17. Y dice: gócense y alégrense en ti los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Este salmo, estos versos que pensaba en esto, comienza diciendo: gócense y alégrense en ti los que te buscan. Y yo he estado en alguna situación con cara de alpargata. No sé si has visto alguna vez o te has visto al espejo y te has dicho: che, qué cara de alpargata que tenés, qué cara de alpargata. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? La vida del creyente tiene que ser una vida de gozo, una vida de alegría continua, porque dice: alégrense en los que te buscan, los que te buscan, gócense en los que te buscan, los que te buscan. Muchas veces esa fue la falencia, o ese es el problema por el cual uno puede andar con cara de alpargata. La ansiedad, la preocupación, los afanes de este mundo nos juegan una pasada muy, muy mala a nosotros los creyentes siempre. El diablo siempre está atento para que nosotros podamos vivir en un modo de aflicción. Y este modo de aflicción tiene que ver con nuestra vieja naturaleza de pecado que está en nosotros. Es la vieja naturaleza pecaminosa que está en nosotros la que vive en aflicción. La nueva naturaleza en Cristo, la nueva criatura, la nueva creación, la persona que ha nacido de nuevo, no puede vivir triste, jamás. O sea, no hay tristeza en ese ámbito, no hay tristeza desde la nueva creación, no hay tristeza. Pero sí hay tristeza desde la vieja creación. Sí hay tristeza, hay desánimo, hay amargura, hay ¿por qué? Porque uno está ansioso, como decíamos, estamos preocupados por situaciones, por cosas que no podemos lograr, y todo esto es precisamente el síntoma de la duda, o el síntoma de la incredulidad. Y a pesar de que uno pueda decir: no, bueno, pero yo creo en el Señor, pero uno lo puede decir, pero el hecho de estar en esa condición
lo demuestra y demuestra lo contrario, que nosotros estamos viviendo en un estado de incredulidad o un estado de duda continua, constante. ¿Por qué? Porque el que duda o el que vive en ansiedad, el que vive en preocupaciones, en ese estado de desánimo o amargura, es porque no está creyendo, no está... eh, y ojo, esto no lo digo por juzgar o por señalar a alguien, porque he estado en ese punto no una, sino muchísimas veces he estado ahí en esa situación. Pero dice, gócense y alégrense en ti los que te buscan, los que te buscan. Entonces, los que pueden vivir en ese estado de alegría y de gozo son los que buscan al Señor, los que están buscando al Señor, los que tienen esa premisa de decir el Señor, primero el Señor. Y sigue diciendo el verso, en el verso 16, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido, Jehová sea enaltecido. Los que buscan al Señor siempre tienen una palabra de adoración, siempre hay adoración. Y cuando hay adoración, hay exaltación. Entonces, como digo, ¿no? Los que alégrense y gócense los que te buscan, los que te buscan. Yo he estado, como digo, en ese punto de estar más de una vez, digo, hace 15 minutos, por ejemplo. Sí, sí, porque uno puede decir, no, sí, el año pasado estuve en aflicción, el año pasado anduve con cara de alpargata. No, no, ese estado de incredulidad, de estar afanoso, puede ser en un momento, en un instante, en un instante. Pero lo importante en todo esto es darnos cuenta de que nosotros estamos andando en ese estado de angustia, ¿cómo es que, que decía recién? De ansiedad, porque eso es lo que el diablo está sembrando continuamente en el creyente, para que vos no estés dependiendo del Señor, porque el diablo no quiere que vos ni que yo busquemos al Señor todo el tiempo. Él no quiere, el diablo no quiere que vos dependas de Dios. Si él algo trabaja o algo está haciendo, está trabajando para que nosotros no estemos en comunión con Cristo. Que miremos a nuestro alrededor y que digamos, bueno, Señor, hoy no voy a ir a la iglesia porque hace mucho calor. Y el diablo te dice, mira el calor que hace afuera. Y vos decís, sí, tenés razón, diablo. Hace mucho calor. Oh, mirá que hoy dan una película. Ay, sí, me voy a quedar. El diablo siempre te va a poner algo que a tu carne le gusta. ¿Por qué? Porque, como dice en Gálatas capítulo 5, hay una guerra continua entre la carne y el espíritu. Una guerra que surgió desde el huerto del Edén y va a surgir hasta el día en que vos te mueras, que yo me muera o que venga Cristo a raptar la iglesia. Hasta ese día, hasta ese momento, si llegamos hasta el rapto, bueno, va a haber una guerra continua, una batalla continua en nuestro interior y el campo de batalla es nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo, porque nuestra vieja naturaleza busca sus propios deseos. La vieja naturaleza busca de hacer su propio, de vivir bajo sus propias reglas, bajo sus propios pensamientos, defiende lo que dice ella que le conviene. La vieja naturaleza siempre está defendiéndose a sí misma, siempre se está justificando, siempre presenta argumentos, pero la nueva criatura en Cristo, la nueva vida en Cristo, el nuevo hombre que está en nosotros, ese es el hombre que vive lleno del Espíritu Santo, es el hombre que vive por fe, es el hombre justo, el justo. La vieja naturaleza no es el hombre justo, el hombre justo es la nueva creación en Cristo, ese es el hombre justo. Entonces, el justo por la fe vivirá, y el justo vive por la fe y anda por la fe.
Es solamente, no hay otra manera de que el justo pueda andar si no es por la fe. No hay otra manera. Pero nuestra vieja naturaleza nos lleva a vivir en incredulidad, en un estado de independencia. Y yo voy a ver cómo hago para salir de esta situación. Y yo voy a ver cómo hago. Entonces, veo el verso este que estaba leyendo recién. Gócense y alégrense en ti los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Este verso me da muy claramente, me habla muy claramente de una sola naturaleza, de la nueva creación en Cristo. Y Pablo lo dice a los Gálatas, la vida que vivo ahora, esto está en 2:20 de Gálatas, la vida que vivo ahora, en esta carne, en este cuerpo, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, pensar en esto, que nuestra vida es una vida de fe todo el tiempo, 100%. Sé que vamos a tener fluctuaciones, sí, que vamos a andar por ahí arrastrando el poncho en algunos momentos y en algunos momentos vamos a andar con mucha alegría y mucho gozo. Y tenemos estos altibajos, lo tenemos continuamente, pero lo bueno es que nosotros nos podamos dar cuenta cuando tenemos estos altibajos y decir, no, esto es de la carne. No, no, no. El diablo me está llenando la cabeza de mentiras. El diablo me está llenando la cabeza de mentiras para que yo piense en incredulidad, en duda, que esté pensando en lo que yo puedo hacer. Y eso es precisamente la forma de salir de ese estado, la forma de salir. Uno podría decir, ah, sí, Daniel, pero vos lo haces fácil, vos estás diciendo, pero hay que estar ahí. Yo estuve ahí. Estuve muchas veces, y como lo digo, hace 20 minutos, una hora, y lo digo así porque es un estado continuo, constante, de que el diablo, no es que te va a venir el diablo una vez por mes a ponerte ansiedad o a ponerte, no, el diablo cada segundo, incansable. Si hay un ser incansable como el diablo y todas sus huestes espirituales, no hay otro. La verdad, son admirables. En ese sentido, los tipos son terribles, incansables para meterte duda en la cabeza, para ponerte ansiedad, para ponerte preocupación, para ponerte todas estas cosas que te estoy diciendo. ¿Por qué? Y que uno viva afanado. Tengo que ver, vamos a ver si trabajamos más hoy, porque y uno vive afanado y afanado, siempre está ahí turbado. Ese afán y esa ansiedad que uno tiene es terrible. Y Jesús lo dijo, hey, no se afanen por las cosas que van a comer, por las cosas que van a vestir. Ustedes tienen mucho más valor que las aves del cielo, que los lirios del campo, valen mucho más que eso. Dios los ama, el amor que Dios tiene para con nosotros es tan alto, tan grande, tan profundo, que nosotros no nos entra en la cabeza, no nos entra en la cabeza el amor que Dios tiene para con nosotros. Él nos ama y Él quiere que nosotros podamos vivir confiados en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, como dice en Primera de Pedro capítulo 5. Dios tiene cuidado de nosotros, sí, Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces pensar en esto, de que el diablo está atacando a la iglesia, ataca a la iglesia para que no viva en dependencia, sino que viva en la autodependencia, autojusticia continuamente, afanada y turbada. Te doy un ejemplo rápido para que vos puedas ver esto, que vos puedas ver esta situación de cómo uno puede fluctuar en un segundo. En un segundo vos podés estar bien allá con los angelitos y de repente estás allá en el suelo. Pedro, cuando se bajó de la barca, que le dijo, Señor, si sos vos, que yo vaya a ti sobre las aguas, llamame. Y el Señor lo llamó a Pedro y Pedro empezó a caminar y andaba en fe, no estaba dudando. En ningún momento dudó Pedro porque tenía fe. Él iba caminando en pos de Jesucristo. Pero en un segundo él miró las olas, miró el viento, miró los refusilos y el diablo le empezó a llenar la cabeza. Pedro, no tenés salvavidas, fíjate que ahora si te empezás a hundir te vas a ahogar, estas olas inmensas te van a golpear y te van a ahogar. Andá a saber las
cosas que el diablo le habrá metido en la cabeza a Pedro, que Pedro empezó a mirar todo a su alrededor y él tuvo, y él se empezó a hundir, se empezó a hundir, se empezó a hundir. Entonces, lo, lo, esto lo vemos en un instante, en un momento. En 5 minutos iba andando en fe y en 2 minutos dejó de tener fe y empezó a dudar. Jesús le dijo, Pedro, ¿qué pasó? ¿Por qué dudaste? Venías tan bien, Pedro, dudaste. Dudaste, te llenaste de ansiedad, te llenaste de incredulidad. Y esa es también nos dice a nosotros el Señor. Hey, venías tan bien caminando, venías tan bien caminando con gozo, con alegría, me estabas buscando, estabas viviendo en fe, pero de repente empezaste a vivir en angustia, en tristeza, en desánimo. Claro, miraste la tormenta, miraste a tu alrededor. Claro, el diablo te está llenando la cabeza, el diablo con mentiras, mentiras, mentiras. Pero yo te voy a decir una verdad. Te voy a decir una verdad. Cristo, el Señor, por tanto amor, como dice, mira, te voy a leer esto que dice en Hebreos, que a mí me llena mucho de gozo, de poder pensar en esto que dice Hebreos. Ay, que está difícil. Ver capítulo 12, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. El capítulo 11 del libro de Hebreos son la nube de testigos. Y puede ser que vos puedas ser un testigo en este momento para algún hermano que está en desánimo. Puede ser que otro hermano pueda ser un testigo, un testimonio para tu vida de que es un hombre o una mujer que está caminando por fe en este momento. Dice, nosotros tenemos una nube de testigos a nuestro alrededor, continuamente, hermanos, por eso necesitamos el cuerpo de Cristo. Necesitamos estar en el cuerpo de Cristo. No podemos estar fuera del cuerpo. No podemos estar aislados de la iglesia, de las reuniones, de la comunión con los hermanos. Tenemos que estar unidos al cuerpo de Cristo, porque eso es lo que a nosotros nos da la fe, nos anima en fe de poder saber de que tenemos una nube de testigos. Dice el escritor de Hebreo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y esto que te estoy diciendo, eso que dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, es justamente esto, todas estas mentiras que el diablo nos está llenando la cabeza. El diablo viene para ponernos mentira, el diablo y dice, despojémonos de todo peso del pecado. No está diciendo despojémonos de todos los pesos de los pecados, sino está hablando del pecado en singular, que es nuestra vieja naturaleza, que es la que se confabula con el diablo, es la que habla en Gálatas 5, que hay una enemistad contra el espíritu, que hay enemistad, hay una lucha continua. Está en nosotros, ese pecado está en nosotros todavía. Cristo lo mató con su muerte en la cruz. Cristo lo mató. El pecado para Dios está destruido. El pecado para Dios no existe. El pecado para Dios está fulminado. Ya el pecado ya fue juzgado en la cruz por Jesucristo. Entonces, para Dios no tiene ningún valor, para Dios nunca tuvo un valor, porque fue la enemistad, el enemigo de Dios número uno fue el pecado. Entonces para Dios nunca tuvo un valor, nada, cero valor para Dios. Para Dios tuvo valor nuestra alma. Pero eso es lo que Dios destruyó en la cruz, el pecado. Entonces dice, despojémonos de todo peso y del pecado, de todo peso. Están separadas las dos cosas. Primero dice, despojémonos de todo peso y del pecado. De todo peso que estamos lastrando, que estamos llevando como lastre, estamos arrastrando el peso, la ansiedad, la incredulidad, todo esto que el diablo nos está poniendo. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hey, sacudite en esta mañana. Sacudite como, viste, cuando se sacude el perro cuando viene de afuera que se mojó, se sacude y moja todo. Sacudite, sacate
esa incredulidad y cree. Lo único que el Señor nos pide a nosotros, como le dijo a Jairo en ese momento de estar ahí con dudas porque le dijeron, che, tu hija se murió, no, ya no molestes más al maestro. Esto está en Marcos capítulo 5. No molestes más al maestro, ya está. Y Jesús le dijo, hey, Jairo, shh, mírame a mí, cree solamente, cree solamente. Esto es lo que nos lleva a vivir dependiendo del Señor. Cree solamente. Es la fe del Hijo de Dios en nosotros. Nosotros estamos en Cristo. Es la fe del Hijo de Dios. Cree solamente. Y sigue diciendo Hebreos 12. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese fue el precio de tu salvación y de mi salvación. Él despreció el oprobio. Él puso la mirada en la cruz y fue a la cruz y murió en la cruz. Él no se negó. Él en ningún momento se negó. Él dijo, no voy a ir a la cruz. Él fue a la cruz. Él fue a la cruz para salvarte, para que tengas vida ahora, para que vos y yo tengamos vida y que podamos andar en esta vida nueva, no en la vida vieja, que podamos andar en esta vida nueva. Por eso dice en Romanos 6, dice el verso 4, creo que dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nosotros hemos resucitado juntamente con Cristo. Ahora lo que nosotros nos compete a nosotros andar en vida nueva. Andemos en vida nueva, hermano. Andemos en vida nueva. Andemos en esta vida de fe. Sí, vamos a tener fluctuaciones como Pedro, que ahí en un momento venía caminando re bien y de repente se hundió. Pero lo importante en todo esto es que Pedro levantó los ojos al cielo y dijo, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Señor, he pecado. Señor, he dudado. Señor, estoy mirando los problemas, las circunstancias y creo que con mi fuerza yo las voy a solucionar. Señor, estoy en un estado de ansiedad. Señor, estoy dependiendo de mí mismo, Señor. Señor, te pido perdón por todos estos pecados. Te pido perdón, Señor. En Primera de Juan, el capítulo 1, desde el verso 9, en 9 y 10, el Señor dice, si confesamos nosotros nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados, y no solamente perdonarnos, limpiarnos, como Jesús se ciñó esa toalla y le lavó los pies a los discípulos, y le lavó los pies. Él les dijo, ustedes ya están limpios, pero se ensucian continuamente con tierra, le tengo que lavar los pies. Pedro, no te lavo los pies, no tenés comunión conmigo. Necesitamos que el Señor nos lave los pies. Deja que el Señor te lave los pies en este día. Deja que el Señor te lave los pies. Confesar tus pecados, que el Señor te limpie. Que Él te limpie con su sangre, que te limpie de tu conciencia de obras muertas, de las cosas de tu pasado, que Él te limpie. Este es el pensamiento que te dejo. Dice que se alegran los que te buscan. Alégrense. Si estás con cara de alpargata, mírate al espejo y decir, yo hoy confío en el Señor. Él es mi escudo. Él es quien me protege, Él es quien tiene cuidado de mí. El Señor tiene cuidado de mí. El Señor tiene cuidado de mí. Decítelo vos mismo, confesalo, grításelo al diablo. El Señor tiene cuidado de mí. Él no me deja, Él no me desampara. Él me ama mucho. El Señor está conmigo. Él está siempre esperando de que yo pueda volver como el hijo pródigo a la comunión. Si estás en ese estado de ansiedad, si estás en ese... Te pido que te pongas en pie, y que ahora confieses
tu pecado en cuanto a esa incredulidad y que vuelvas a la comunión en Cristo, que estés en Cristo, que andes lleno del Espíritu Santo, que le puedas decir al diablo, diablo, yo confío en Cristo, yo confío en Él, yo confío en la obra que Él hizo por mí. La obra fue consumada, no hay otra cosa que nosotros podamos hacer. Vivir la victoria del Cordero es lo más extraordinario que nos puede pasar a nosotros como los hijos. Vivir la victoria del Cordero. Vive la victoria del Cordero, porque Él triunfó en esa cruz para que nosotros vivamos en ese triunfo. Él triunfó para que nosotros vivamos en esa victoria, en la victoria del Cordero. Entonces, todo lo que pueda hacer, todo lo que el hombre quiera o pueda hacer para añadir a la obra de Cristo, estos son mutiladores del cuerpo. Mutiladores del cuerpo, hablando del cuerpo de Cristo, los que quieren venir a mutilar el cuerpo de Cristo. Y Pablo dice, tengan cuidado de esos hombres que están diciendo de que para salvarse tenemos que hacer, en cuanto a nosotros poner nuestra parte, como muchos dicen, sí, bueno, si Dios me salvó, Dios me dio la salvación, ahora yo tengo que cuidar esta salvación. Yo tengo que cuidarla, porque si no la cuido, la puedo perder. Y no es así. La Biblia no dice esas cosas, no habla estas cosas. Entonces, tenemos que tener cuidado con estos mutiladores del cuerpo que enseñan esta clase de doctrina. Entonces, verso 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Y sobre esto quiero compartir un par de pensamientos que mientras lo leía me vinieron a la mente, no teniendo confianza en la carne. Pablo dice en el verso 4, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Yo soy circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Fíjate cómo era Pablo. Si buscaban una persona intachable, lo buscaban y decían, bueno, Pablo es el intachable. Es como decir, mirar a un vecino, ¿no? Mirar a un vecino y que uno lo conoce por muchísimos años y decir, ese hombre, la conducta de ese hombre ha sido una conducta intachable a lo largo de los años. Nunca tuvo un problema con nadie, nunca pude escuchar que tuvo un problema con su esposa, él trata bien a sus hijos, y nosotros podríamos decir, ¿no?, que es un hombre intachable, porque su conducta, y podría él jactarse, ese hombre podría jactarse de decir, bueno, sí, la verdad, yo me esforcé por ser un hombre correcto, un hombre recto, moralmente he sido una persona moral que he cuidado mi familia y he protegido lo que tengo, nunca me metí con los problemas de nadie, nunca toqué las cosas de nadie, nunca robé, y moralmente podría decir es un hombre intachable. Y así era el apóstol Pablo, irreprensible en cuanto a la ley. Nadie podía decir, hey, vos estás fallando en una tilde. Pero todo lo que era apariencias, ¿no es cierto? Es todo superficial, es todo lo de afuera, porque Jesús lo dijo. Ustedes por fuera son sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de huesos de muertos, están podridos. Y lo dice en Isaías también en el capítulo 1, el verso 6 creo que es, o verso 4, que dice que somos una llaga podrida desde la cabeza hasta la planta de los pies, que en nosotros no hay nada bueno. Isaías 64 dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Entonces, si nosotros presentáramos delante de Dios nuestras justicias, o presentáramos y dijéramos, no, yo si tengo algo de qué confiar en la carne, yo soy
una persona muy moral, muy moral, muy buena persona, porque yo no me meto con nadie. Pero delante de Dios, eso no sirve. Delante de Dios no sirve. Sigue diciendo el apóstol Pablo, leímos hasta el 5. El verso 6, en cuanto a el verso 7 vamos a leer. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. este, Nos aferramos a estas cosas, que uno podría decir, bueno, me esforcé en la vida por tener un título y soy ingeniero y este título me califica a mí una persona honrada porque me esforcé, porque estoy luchando por ir hacia adelante. Y no digo que esté mal, ojo, no estoy diciendo que esto esté mal hacerlo, no es que estoy diciendo, sino es que como quiero hacer una comparación de las cosas como el apóstol Pablo decía, yo estas cosas las tenía como ganancias, pero ahora las estimo como pérdidas. Ya para mí no me sirven, no tienen validez, no tienen valor. En algún momento sí tuvo valor, sí, el título, mi postura en mi lugar en el barrio, soy conocido, soy una persona que todo el mundo que me saluda me dice, adiós, don Daniel, adiós, ¿cómo le va a usted? Y podrían decir, bueno, se sacan el sombrero para saludarme, pero Pablo decía, si hay alguien que tiene que gloriarse en cuanto a la carne, yo. ¿Y por qué? Porque yo soy esto, porque yo soy el otro, porque soy aquello. Y es sacar una lista de cosas que uno podría decir, bueno, estoy apoyado en estas cosas. Pero Pablo dice, pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Sí, la verdad esas eran cosas que yo estimaba como ganancias. Las he estimado como pérdidas por amor de Cristo, por amor de Cristo. Y me encontré en esa encrucijada en un momento de mi vida en que tenía que elegir, entre las cosas que yo tenía como ganancia, entre esas cosas que para mí eran muy importantes, el negocio, y no sé, podría buscarle tantas cosas que para uno serían ganancia. Y vuelvo a repetir esto, no digo que nosotros no podamos enfatizar en una vida honesta, ni tampoco en una vida moral, si se puede decir así entre comillas. Lo que quiero enfatizar con esto es la vida espiritual. Quiero enfatizar la vida espiritual, a la vida a la cual Pablo dice, esa vida que yo tenía antes era una vida que yo vivía moralmente y la tenía por ganancia, pero hoy la tengo, la he perdido por ganar a Cristo, por amor de Cristo, porque la vida que yo quiero ahora es una vida, la vida que quiero vivir ahora es una vida espiritual, que por consecuencia me va a dar una vida moral, Y no digo que yo voy a dejar mi trabajo, no digo que yo voy a dejar mi carrera, mi título, no lo digo, pero antes yo me paraba en estas cosas y me jactaba de estas cosas, pero ahora me puedo jactar de la cruz, me puedo jactar de Cristo. Entonces, en cuanto a estas cosas, eran para mí ganancias, dice Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y dice el verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando yo me recuerdo hace unos cuantos años atrás, unos casi
30 años atrás o 30 y pico de años, en una oportunidad sirviendo al Señor en una localidad, en un pueblo, aquí más o menos a unos 55 kilómetros de Rosario. Viajaba todos los días viajaba para ese pueblo, yo era jovencito, no recuerdo bien más o menos la edad, en este momento se me hace una nube para sacar cuenta, pero entre 20, 22 años, 23 años, por ahí tendría. Este, y viajaba con mucho fervor, con mucho amor por ir a ese lugar y estar con la gente y poder ministrar a la gente y servir al Señor, y servir al Señor. A lo largo después de esos años, tomamos la decisión con mi esposa, el Señor nos llamó para que nos fuéramos a ese lugar para estar pastoreando esa ciudad, ese lugar. Si bien ya cuando nosotros empezamos había casas de familia, pero después se estableció ya una iglesia, se hizo una congregación bueno, estuvimos ahí pastoreando ese lugar por unos cuantos años. Surgió una crisis en ese entonces económicamente en ese lugar. La ciudad vivía la ciudad por un frigorífico, si se puede decir así, un frigorífico que mantenía, si se puede decir, a 1.500 familias directamente del frigorífico que trabajaban, y después desde, no sé cómo decirlo, pero otras 500 y pico de familias que vivían también desde afuera, que también trabajaban para ese frigorífico. Y mucha gente estaban ahí, quedaron sin trabajo cuando cerró el frigorífico. Y bueno, fue una crisis ahí en esa ciudad que, bueno, yo hoy lo puedo mirar para atrás y puedo decir, bueno, todas las cosas ayudan para bien. Dios tuvo un plan ahí con nosotros y nos sacó y nos fuimos a vivir a Casilda. La iglesia quedó en manos de otro pastor en ese momento porque yo no tenía trabajo, la iglesia no me sostenía, porque no me sostenía la iglesia. Pero bueno, la cuestión era de tomar la decisión de ir a esa ciudad, de decir, bueno, dejo mi familia, dejo mi trabajo. Yo estaba trabajando acá y dejé mi trabajo para ir a servir al Señor allá a ese lugar. Y por momentos, en un momento me sentí como diciendo, Señor, ¿qué pasó? Nosotros te venimos a servir acá y se cerraron las puertas. Después, bueno, ojo, esto no es que pasó inmediatamente, sino pasó a lo largo de unos años. Se cerraron las puertas, yo decía, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué, Señor, esta situación? Pero el Señor fue fiel con nosotros, Él nos sostuvo, nunca nos hizo faltar nada. El Señor fue fiel, pero fiel 100% en cuanto a proveer, en cuanto a darnos. Siempre el Señor estuvo ahí con nosotros, proveyendo todo lo que nosotros necesitábamos. Y nos fuimos a otra localidad, un poco más lejos, nos fuimos a vivir a Casilda en aquel entonces. Pero siempre sirviendo al Señor, siempre sirviendo en el mismo lugar donde estábamos, sirviendo al Señor. Yo tenía por estima muchas cosas y las había valorado como el apóstol Pablo dice, si yo tengo de qué gloriarme en la carne, bueno, esto y esto y esto, y sacaba la lista. Y yo sacaba mi lista también. Pero cuando tomamos la decisión de ir al campo, a las misiones, a misionar, que tomamos esa decisión, dejamos atrás todas estas cosas, por hallar a Cristo, por estar en Cristo, porque entendimos de que solamente lo que nos podía dar felicidad o nos podría suplir lo que a nosotros nos faltaba era por medio de la fe, es vivir la vida de fe. La vida de fe era la aventura más grande, que es la aventura más grande
para un creyente, si uno miró las películas de Indiana Jones, aquellos años de allá atrás, esas películas de aventura que uno podía decir que salía de un problema y se metía en otro, y salía de un problema y se metía en otro, y salía así. Esas aventuras son extraordinarias en la fe. En la fe, el Hijo de Dios vive ese tipo de aventuras. El Hijo de Dios vive ese tipo de aventuras. Y las vive con gozo. Las vive con gozo, con alegría, con mucho ánimo, de saber que el Señor está con nosotros. Siempre digo, yo tomo por ejemplo la vida de Pedro, cuando Pedro estaba en la barca y que vino Jesús en la tormenta. Me pongo a pensar en Pedro, cómo Pedro en ese momento, qué ocurrencia que tuvo Pedro. ¿Qué ocurrencia que tuvo Pedro? En medio de una tormenta tan feroz, de decir, Señor, si sos vos que estás ahí, si realmente sos vos, mandá que yo vaya a vos sobre las aguas. Y Pedro caminó, Pedro se bajó. Ninguno de los otros tuvo ese pensamiento de aventura, de aventurarse. Ninguno tuvo ese pensamiento de aventurarse. Pero digo, ¿no? La vida de fe es una aventura de bajarse de la barca. ¡Ey, bájate de la barca! Dios te está llamando. Dios está llamando a aventureros. Dios está llamando a hombres. ¡Ey, vení! Y si en vez de Pedro se hubiese bajado ahí, se hubiese bajado Juan, o se hubiese bajado otro discípulo más con Pedro. ¿Y por qué Pedro se bajó solo? ¿Por qué otro discípulo no se pudo bajar? Porque Pedro le dijo, Señor, si sos vos, mandá que yo vaya sobre las aguas. Jesús le dijo, bueno, vení. Pero otro podría haber acatado también ese llamado. Yo también voy. Juan hubiese dicho, yo también voy. Si Pedro se bajó, yo también voy. Si Pedro se bajó, Jacobo hubiese dicho, sí, yo también voy, vamos, sí, vamos, nos vamos a aventurar, porque la aventura, esta vida de fe es una aventura, es una vida que nos lleva porque son los negocios del Padre, son los negocios que nos llevan a aventurarnos, a entrar en esas tormentas. Tormentas, por momentos son feroces las tormentas, pero no me importa que sean feroces, porque el Señor está conmigo, Y Pablo dice, yo he tenido muchas cosas, las he estimado como ganancias, las estimé como ganancias, allá a lo lejos, yo era fariseo de fariseos. Si había alguien que perseguía a la iglesia, no había nadie mejor que yo en perseguir a la iglesia. Yo era estratega para perseguir a la iglesia. Y sin embargo, dice Pablo, yo todas esas cosas las tengo por pérdida, las he perdido, las tengo por basura. Dice, las tengo por basura, por amor de Cristo, por amor a Cristo. Y él dice en el verso 8, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¡Wow! Quiero ganar a Cristo. Estimo el conocimiento de Cristo. Estimo tanto conocer a Cristo. Todos los días de mi vida, cada minuto de mi vida, necesito conocer a Cristo. Quiero conocer a Cristo. Es algo que me brota por los poros yo quiero conocer a Cristo. Porque conocer a Cristo me lleva a poder conocer, como decíamos recién, que leía en Primera de Corintios, leo esto que es algo, y nosotros, esto está en Primera de Corintios, el capítulo 2, el verso 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Conocer a Cristo
por medio de su palabra, conocer su obra, lo que Él hizo por mí. ¿Dónde estoy yo ahora? ¿Quién soy yo ahora en Él? Es extraordinario, es maravilloso. Y es eso es lo que me desafía a poder decir y tomar una decisión de decir, yo voy, Señor, yo voy. Me estás llamando, yo voy, Señor. Me estás llamando para ir en pos de vos. Yo voy, Señor. Yo voy, Señor. Hubo un tiempo, sí, unos cuantos años, que fue como que yo perdí eso. Y quizás te encuentres en esta situación vos también, que vos digas, yo perdí esa pasión. Yo perdí esa pasión de que en algún momento yo tuve esa pasión de viajar, de ir a las misiones, de estar involucrado en la iglesia, de servir al Señor con mucha pasión, pero la perdí. Es como que la perdí. Eso, y a mí me pasó que en un momento yo la había perdido y la he hallado esto. Si Pedro se bajó y Juan y Jacobo no se atrevieron, atrévete vos. Yo me atrevo hoy. Yo me atrevo a bajarme de la barca. Me atrevo a tomar la decisión, Señor, acá voy yo también. Acá voy. Señor, en el andar de la vida de fe es donde viene nuevamente esa pasión. En el andar de la vida de fe. En el andar de la vida de fe. Si has considerado las cosas, si estás aún considerando cosas de la carne, en cuanto a la carne, si estás considerando todas esas cosas, tenés que hoy inmediatamente decir, Señor, todas estas cosas que yo he considerado como ganancias que eran para mí, yo las quiero hoy, las quiero quitar de mi vida, porque yo considero a Cristo, quiero considerar a Cristo y quiero andar en la vida de fe del Hijo de Dios, quiero caminar en fe, quiero andar en fe. Señor, si Dios te está llamando a las misiones, acudí a ese llamado. Si Dios te está llamando a las misiones, Dios te está llamando para que vayas a cierto lugar, acudí al llamado, acudí al llamado. Este es el tiempo en que Dios está llamando, despertando a muchos hombres, a muchas mujeres a las misiones. Tenés que acudir a ese llamado. Dios está llamando. Como dice Pablo, hay muchas cosas que yo las tenía como ganancia, ahora las tengo por pérdida, por conocer más a Cristo. En la medida que yo estoy conociendo más a Cristo, se está despertando en mí ese anhelo que tenía por las misiones, por las almas, por los perdidos, por los que no conocen todavía al Señor. Esa pasión de decir, Señor, quiero ir a evangelizar, Señor, quiero estar ahí evangelizando, quiero estar ahí, Señor, predicando tu palabra a los que todavía no te conocen, Señor. Úsame, Señor, úsame. El conocimiento de Cristo hace esto. El conocimiento de Cristo hace esto. Pedro se bajó de la barca y empezó a mirar a Cristo y dijo, Señor, si sos vos, Señor, yo quiero ir a vos porque yo quiero conocerte más. Yo quiero conocer más a Cristo. Pablo lo dice, yo quiero conocer más a Cristo. Y el verso 9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Por la fe. Esta es, no es nuestra propia justicia, como decíamos hace un momento, como dice en Isaías 64, ni tampoco porque nos hallamos en esa circunstancia, en esa situación, o en esa condición, mejor dicho, de Isaías 1, que dice que somos una llaga podrida desde la cabeza hasta la planta de los pies, no hay nada bueno en nosotros. No hay nada bueno. Nos dice en Romanos 3 que no hay justo ni aun uno, no hay en nosotros nada bueno. No hay nada bueno en nosotros. No hay nada bueno. Si pensamos en cuanto a la confianza que tenemos en la carne. No quiero ser hallado en mi propia justicia. No quiero ser hallado en mi propia justicia. Quiero ser hallado en Cristo, por medio de la fe.
quiero ser hallado en Cristo. Es ahí donde el Señor devuelve esa pasión por las misiones, donde yo me estoy apasionado por las almas, estoy apasionado por el Evangelio, por predicar el Evangelio. Es ahí donde el conocimiento de Cristo abre mi entendimiento de quién es Dios para mí, de quién es Dios, quién es el Señor, su obra en la cruz, la obra que Él hizo por mí en la cruz, esa obra que me lleva a pensar en Él, esa obra que el Señor preparó, como dice en Efesios 2:10 dice, esa obra que Dios preparó de antemano para mí, para que yo ande en ella. Espero que esta palabra pueda ser de bendición para tu vida. Que el Señor te bendiga. When I was a little child, my mama used to pray that I would let Him lead me through each day and every way. And now that I have reached the age of choosing on my own, I know there's not a better way that anyone has known. You said you Gracias por acompañarnos hoy en la Hora de Gracia. Para más información sobre la Iglesia Mayor Gracia o las clases gratuitas de nuestro Instituto Bíblico, puedes llamar o mandar un mensaje al celular 341-324-1208. 341-324-1208. También puedes encontrar materiales de estudio de la Biblia en mayorgracia.com. Te esperamos mañana a la misma hora para la Hora de Gracia.